requerida, nosotros podríamos estar planteando una justificación adecuada de cómo, por qué hacer el trabajo de investigación. Y en ese momento nosotros hacemos una revisión sobre todo lo que hemos elaborado hasta el momento de plantear los objetivos. Y esto va a ser un proceso iterativo en el cual vamos a constantemente mirar si es que el problema que identificamos efectivamente era relevante o de repente ya no lo es tanto porque ya tiene solución. Si es factible realizarlo o no hay instrumentos que lo puedan resolver o medir. Y así yo podría estar evaluando todo el tiempo si lo que planeamos o planificamos inicialmente, lo que decidimos que íbamos a hacer, efectivamente se va a realizar o no. Y entonces, toda la información que nosotros encontremos y que nutran estos antecedentes, ese marco teórico y que nos van a dar una idea de, en principio, factibilidad y relevancia sobre esta propuesta inicial, nos va a permitir saber si es que seguimos o no seguimos adelante. O en todo caso, si es necesario modificar alguno de los objetivos o preguntas relacionadas al problema de interés. Para hacerlo sencillo, cuando nosotros queremos saber qué es lo que vamos a investigar, estamos hablando de los objetivos de estudio. Y cuando nosotros queremos saber por qué vamos a estudiar eso, estamos hablando de la justificación que debemos de tener clara al momento de cualquier propuesta de investigación, en cualquier nivel que éste ocurra. Y si es que nosotros ya tenemos muy claro el qué cosa vamos a hacer, el objetivo de estudio, entonces nosotros podemos ya sentarnos a discutir el cómo haríamos el proyecto de investigación, cómo desarrollaríamos ese trabajo de investigación. Porque en ese caso estamos hablando de lo que conocemos como material y métodos o lo que algunos simplifican como el diseño de estudio. El diseño corresponde finalmente a la forma en la cual nosotros vamos a ejecutar todos los procedimientos que nos van a llevar a obtener los resultados que respondan a la pregunta y cumplan el objetivo de investigación. Esa es la idea de tener nosotros una propuesta. Muy claramente qué queremos, por qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a desarrollar. Y esas serían las tres partes fundamentales de cualquier propuesta de investigación en la etapa de plan de trabajo, en la etapa de protocolo de investigación, en la etapa de proyecto de investigación, como lo querramos llamar, sea esta una investigación de tesis, sea una investigación libre de interés para resolver algún problema, sea cual sea, va a tener siempre la misma estructura en el planteamiento del estudio. Y ya en la parte de material y métodos, como ustedes van a ver en las siguientes sesiones, se tendrá que ver la forma en que responde a esa pregunta, que va a ser un diseño en particular, la población de interés, las variables que vamos a mirar principalmente, cómo vamos a medirlas, con qué instrumentos, cómo vamos a recoger esa información, con qué periodicidad, con qué grado de seguridad vamos a tener esa información, el procedimiento que vamos a seguir para recolectar esa información y además algunos otros aspectos que son importantes para la propuesta. Por ejemplo, los aspectos éticos, cuando estamos hablando sobre todo de seres humanos en nuestro campo, en la medicina, la gran mayoría de estudios van a tener relación con los seres humanos, algunos de repente más con muestras, no trabajamos con las personas directamente, son revisiones de documentos, pero la gran mayoría van a ser en humanos. Y todos los estudios clínicos van a requerir pasar por un comité de ética para su aprobación previa al inicio del trabajo de investigación. Pero también debemos de establecer cuál es el plan de análisis que vamos a seguir para los resultados que queremos obtener, cuál es nuestro horizonte temporal, el cronograma de trabajo que vamos a seguir para reevaluar si la factibilidad sigue siendo adecuada y el presupuesto que vamos a requerir para esto. Es más, para postular a un fondo, el presupuesto que siempre se presenta va a estar íntimamente relacionado a todo este plan de trabajo sin el cual no es posible hacer esa postulación. Entonces, esta es una visión general que nosotros tendríamos sobre cómo es que se lleva a cabo
el proceso de la construcción de la propuesta de investigación. Básicamente, nosotros lo que vamos a tener que revisar entonces es que nos vamos a centrar en los objetivos de estudio para construir esa propuesta. Pero bueno, vamos a ir un poco en orden, como estuvimos comentando en la diapositiva previa. En primer lugar, necesitamos seleccionar un tema. ¿Y cómo seleccionamos un tema de investigación? La única forma en la cual vamos a poder hacer es que nosotros tengamos algunos criterios iniciales. No es investigar lo que ocurra, lo que pase. Nosotros tenemos que seleccionar previamente cuál va a ser el tema, el área de investigación. Algunos le dicen tema, otros le dicen área. Lo importante es que comencemos a delimitar el campo en el cual nosotros vamos a hacer investigación. ¿Cómo elegir ese campo? En primer lugar, porque nosotros identificamos que tenemos una formación previa. Todos nosotros en este auditorio somos médicos, ¿ok? Pero tenemos diferentes perfiles. Nuestra formación podría estar relacionada más al campo, por ejemplo, de la salud pública, o más relacionado al campo clínico, o más relacionado al campo de la gestión, o más relacionado al campo de la educación médica. En cada caso, ese campo, esa área de interés va a estar vinculado a la formación previa que probablemente hemos llevado. Y esa formación previa nos va a dar ciertas competencias, ciertas habilidades que nos van a permitir conducir estudios de investigación en ese campo de estudio con mayor probabilidad de éxito que en otros campos. Entonces, si además en el campo clínico yo tengo una especialidad determinada, obviamente yo voy a priorizar los estudios de investigación en esa especialidad. Y si yo priorizo una subespecialidad dentro, entonces eso va a delimitar aún más el campo de investigación que vamos a seguir. Y así yo podría continuar de tal manera que ustedes habrán visto que hay investigadores que son muy especializados en ciertas líneas muy particulares de interés. Y eso está relacionado íntimamente, en primer lugar, a la formación que han tenido durante su carrera. Entonces, eso es el primer, digamos, aspecto que debería de tener en cuenta al momento de decir, yo voy a trabajar en este campo en particular. El segundo ítem que debo de tener en consideración es mi experiencia previa. Es decir, yo estoy partiendo de probablemente, digamos, una carrera ya establecida en donde de repente tengo 3 años en la gestión, 5 años en la práctica privada, 10 años en la práctica pública, pero que eso nos da un conocimiento de la materia desde el punto de vista de la observación directa de lo que ocurre, de la, digamos, experiencia como le decimos, en carne propia de cómo es que se desarrollan los acontecimientos, cuáles son los hechos, los problemas que ocurren en esta área en particular, y eso va a permitir que tengamos mayor facilidad de identificar no solo los problemas, sino probablemente las dificultades para llevar a cabo una investigación en ese campo. Y entonces, lo que todos nosotros conocemos como el ojo clínico para hacer el diagnóstico de enfermedades, funciona exactamente igual para hacer investigación. Ustedes habrán visto que hay algunas personas, algunos profesionales, que rápidamente dicen, ah, pero se puede hacer tal cosa. Y uno dice, cierto, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Sí, pues tiene razón. Eso es el ojo clínico. Pero lo que nosotros conocíamos para el diagnóstico funciona para otras cosas. Funciona también para identificar problemas rápidamente, para convertirlos en oportunidades de investigación. Entonces, la formación y la experiencia previa de cada uno de nosotros va a marcar una serie de aspectos que favorecen o incrementan las posibilidades de éxito al momento de plantear una propuesta de investigación, mucho más al momento de conducirlas. Pero no son los únicos criterios que deberíamos tener en cuenta. Deberíamos estar pensando también en la accesibilidad a la información. ¿Por qué? Porque no basta con que yo tenga formación previa y experiencia en el campo.
Porque ¿qué pasa si yo voy a entrar en un campo en el cual no hay accesibilidad a la información? Y eso va a limitar algunas posibilidades porque sencillamente no vamos a poder obtener la información, no tenemos instrumentos para recolectarla, no hay capacidad temporal en el tiempo para recoger, no hay número de pacientes, no va a ser accesible la información, no va a ser posible ejecutar el trabajo, no va a ser viable. Entonces, no solo debo estar pensando, yo tengo formación en tal y tengo experiencia en tal otra cosa, trabajo en este sitio, ¿no? Esa es mi experiencia, a veces pero mi accesibilidad al trabajar allí va a estar limitada o condicionada por ese sitio donde estoy trabajando o los contactos, los vínculos, los convenios a los cuales tengo acceso, por los cuales yo puedo obtener información o fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser paciente, una institución, una base de datos que está en poder de un grupo de investigación, pero esas son las formas en las cuales yo puedo acceder a la información. Y eso tiene que ver con la accesibilidad. Entonces, miren, ya tenemos tres aspectos que debemos de tener en cuenta al momento de plasmar o de proponer una propuesta de investigación. Formación previa de cada uno de nosotros, experiencia en el campo, en el área de interés, accesibilidad a la información y lo último, que es fundamental, que es el interés que nosotros podamos tener en ese campo en particular. Si yo no tengo interés en esta línea de investigación, no va a ocurrir. Sencillamente me voy a cansar, me voy a aburrir, lo voy a dejar, lo voy a abandonar. ¿Y por qué les digo esto? Porque hacer investigación no necesariamente es tan sencillo como a veces pensamos. Tampoco es tan imposible, tampoco es imposible. Pero lo primero que deberíamos estar pensando es, en este campo que yo voy a trabajar, debe ser un campo en el cual a mí particularmente me interesa. Quiero desarrollarme, quiero lograr resultados. ¿Por qué? Porque va a requerir que yo le dedique mucho tiempo a la lectura, revisión, interpretación y uso de resultados en las diversas publicaciones, literatura científica, fuentes de información diversas que voy a tener que utilizar. Y ese tiempo, obviamente, si lo voy a dedicar en un campo que no es de mi interés, no va a ser fructífero. Entonces, miren, cuatro aspectos básicos que nosotros debemos tener en cuenta antes siquiera de empezar a enfrascarnos en un trabajo de investigación. ¿Cuáles son los motivos para hacer investigación? Normalmente, uno, pertenezco a un grupo que está trabajando y que ya está haciendo investigación, entonces yo me adhiero a ese grupo. Normalmente yo pertenezco a ese grupo y entonces mis líneas de interés van a ser comunes al grupo, no voy a tener mucho problema, mi accesibilidad va a ser similar, la experiencia la voy a ganar, la formación la puedo obtener. Pero eso es cuando yo estoy en un grupo y esto ocurre porque mi grupo trabaja en esto. Pero ¿qué ocurre cuando no, en mi grupo no tengo grupo? Yo voy a empezar a hacer investigación. Entonces, yo estoy en un lugar asistencial o en un lugar de gestión y me interesa empezar a hacer investigación. Yo debo de elegir el área, el campo de interés o el tema o la línea de investigación que debo de seguir, que voy a seguir. Pero esa es una decisión inicial y más adelante vamos a ver por qué es tan importante tomar esa decisión. Eh, es posible que al momento de yo decidir una línea determinada, no cumpla con todo esto todavía, pero lo voy a tener que cumplir en determinado momento. Debo de lograr una experiencia adecuada en el campo, debo tener formación en el campo, debo conseguir la accesibilidad a la información. Y el interés es lo único que no voy a construir, el interés es algo que yo debería de tener ya previamente. Entonces, primer paso, no es ni siquiera ver el problema de investigación. El primer paso es cuál es el tema, la línea de investigación sobre la cual vamos a desarrollar nuestra carrera o nuestra intención en investigación. ¿Qué ocurre? Si es que nosotros no vamos a desarrollar una línea de investigación, sino lo que queremos es cumplir un requisito, como por ejemplo una tesis, el escenario es diferente. Porque la tesis no es una línea de investigación, la tesis es un producto único que voy a generar
Y si yo no tengo interés en desarrollar investigación posterior, adicional, relacionada, no quiero hacer grupos de investigación, no va a ser mi área de desarrollo, no tengo que estar pensando en un campo, en una área, una línea de investigación. Ahí lo que tengo que identificar rápidamente es un problema en donde yo tengo acceso a información. Pero, ok, vamos a ver entonces cómo procedemos en lo que continúa. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, no sé si es que está activo el chat, me pueden confirmar para que los participantes puedan escribir. ¿Sí? Sí, así es. Sí está activo, doctor. ¿Usted lo puede Excelente. visualizar también? Me indica. Listo. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, en cualquier momento de la presentación, les voy a agradecer que lo compartan por el chat. Voy a hacer algunos ejercicios con ustedes, entonces vamos a necesitar la participación del grupo. ¿Sí? Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Un segundo. A ver, entonces vamos viendo algunas preguntas que van escribiendo fuera de los saludos y los nombres completos que están dejando, que en realidad me distraen bastante. Vamos a ver las preguntas. A ver, un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre proyecto de investigación y protocolo de investigación? Gracias, Lisette. Esencialmente es un tema de redacción, de descripción. En realidad va a depender en dónde estamos para que lo llamemos de una u otra manera. En realidad, yo lo acabo de mencionar, algunos le llaman plan de investigación. Entonces, ¿cuál es la idea? Todo trabajo de investigación, el trabajo es la ejecución digamos, de la investigación misma, debe tener previamente elaborado un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es el proyecto, es el protocolo, como lo quieran llamar, ¿sí? A ver, otra pregunta por aquí antes de continuar. La tesis no es tomada como una investigación, Luis. En realidad, eh, acá hay varios temas que podríamos comentar. Primero, una tesis es un trabajo de investigación. Entonces, sí es una investigación. El tema es que cuando ustedes revisan las publicaciones científicas, las tesis son reconocidas como literatura gris, por una sencilla razón. Todas las publicaciones científicas están sometidas a una revisión por pares, en principio para su publicación, y una vez publicadas están sujetas a la observación de toda la comunidad científica y que pueden participar en cualquiera de estas revistas tranquilamente con una carta al editor, por ejemplo, en donde yo comunico que identifico un error, pero eso lo puede hacer cualquier persona en el mundo. Lo cual no ocurre con la tesis. La tesis es una investigación que se realiza, que tiene un jurado de 3, 4 personas, dependiendo del tipo de tesis que sea, y que una vez que lo aprueba este jurado en particular, que es un símil más o menos a lo que es el comité editorial de una revista, se publica en la universidad que corresponda o en el repositorio que corresponde y ahí queda. No hay más opinión ni observación de nadie más. En cambio, las publicaciones científicas sí están sometidas al escrutinio de toda la comunidad científica. Y hay una diferencia importante, ¿no? Ya no es opinión de 2, 3 personas, sino es de toda la comunidad científica. Entonces, por eso es que a las tesis las reconocen como muchas veces literatura gris. ¿Ok? Am, siguiendo con las presentaciones. Mm, mm. En relación a la estructura del proyecto, ¿hay una sola estructura o varias? ¿Y de qué depende que podamos elegir la estructura? Luis, doctor Contreras. En realidad, eso depende, en el caso de las tesis, depende de la institución académica que les pide hacer el protocolo o el proyecto. Y también
de cómo se van a presentar los resultados, es decir, el informe final que se usa para la sustentación. Pero eso, si bien es cierto, es variable por cada universidad o por cada institución académica. Lo mismo vamos a encontrar cuando tenemos una publicación, una revista científica. ¿Cuál es la única diferencia? En la revista nos dan el modelo para el informe final, que es decir, la publicación. Cada revista nos va a dar las pautas para cómo se va a plasmar. Tiene una estructura muy similar en casi todas, ¿no? Que es la que da el Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas, pero en el caso de las publicaciones no hay un modelo para protocolo, porque para las publicaciones científicas no hay un protocolo ni un proyecto, solo hay el informe final. Sin embargo, cada vez más las revistas científicas están pidiendo que los trabajos que se publican tengan una aprobación por comité de ética. Y los comités de ética no aprueban los trabajos, los comités de ética aprueban los proyectos, los protocolos de investigación, es decir, los planes de trabajo. Entonces, para yo poder ejecutar un trabajo de investigación y que ésta se publique en una revista indizada en un nivel importante, yo probablemente voy a requerir que mi proyecto o mi protocolo de investigación haya sido aprobado antes de empezar el trabajo por un comité de ética. Y allí sí yo voy a tener una estructura que debe de mantenerse según el comité me lo pide. Entonces, estamos sujetos no a un modelo universal, estamos sujetos a un modelo en estructura final que depende del lugar en donde lo voy a presentar. Nos pregunta la doctora Salas que nunca le es posible hacer un tema. ¿Qué hago para que las ideas fluyan? Ahora lo vamos a ver. No se preocupe, doctora Salas, y vamos a trabajar en eso hoy día. Literatura gris alude al hecho de que es difícil acceder en Internet. Claro, porque el origen de lo de literatura gris estuvo dado básicamente porque esa literatura no se veía. Así se empezó y así se comentaba la literatura gris. Y ahí estaban las tesis. Pero una tesis no tiene la misma rigurosidad científica que una publicación científica y no tiene el mismo nivel de escrutinio que una publicación en una revista científica. Ese es el tema, ¿no? Nos preguntan si se puede hacer un trabajo en un primer nivel de atención en salud, si hay alguna desventaja. No, es una oportunidad diferente. Yo creo que, y los que me conocen habrán escuchado que en realidad ante una dificultad surge una oportunidad. Siempre que encuentren un problema, algo se puede hacer. Entonces, al contrario, cuando todo está perfecto y todo es fantástico, no van a poder avanzar. Entonces, hay investigación clínica, de salud pública, en la gestión, primer nivel de atención, en nivel especializado, súper especializado. O sea, donde ustedes gusten, van a poder encontrar la forma de hacer investigación. El único tema es identificar el problema. Y eso va a ser la clave de todo. Ujú. Las preguntas puntuales sobre un trabajo en particular, voy a dejarlo para más adelante. Ahora vamos a tratar de resolver aquellas preguntas que son más generales, de tal manera que podamos resolver la mayoría de ellas. Los trabajos tienen que aprobarse antes de publicarse, depende de la revista en la cual van a postular. Las revistas de mayor nivel de indización generalmente exigen cada vez más que los trabajos tengan la aprobación de un comité de ética. Y ningún comité de ética formal serio aprueba trabajos de investigación. Lo que aprueban son proyectos de los trabajos que se van a recién a ejecutar. Revisión por pares, doctor Ochoa. La revisión por pares corresponde a este proceso en el cual yo envío un artículo para que se publique a una revista y la revista en su comité editorial lo destina a pares míos de la especialidad del área de interés para que lo revisen.
expertos en el campo. A eso le llamamos pares. Los pares revisan los temas que los investigadores desean publicar. Doctor Nicho, ¿qué pasa si no hay suficiente bibliografía nacional o internacional? Usualmente tenemos una situación, que es que, usualmente porque es lo más frecuente, no es que no haya información, sino que o no hemos buscado muy exhaustivamente, no lo hemos hecho en los idiomas que se necesitaban, no he usado una estrategia adecuada o no tengo acceso a suficiente información. Eso es lo más frecuente. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que no hubiera información. Entonces, si se da el caso que realmente no existe información, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que es un campo en el cual estamos empezando a hacer investigación. Y en ese caso, lo que hacemos es usar literatura que sostenga no mi pregunta en particular, sino que sostenga la plausibilidad del problema. Eso vamos a revisarlo ahora, porque es importante que cuando ustedes ven la estrategia de búsqueda, no hago una estrategia de búsqueda para una tesis o un trabajo. La estrategia de búsqueda tengo que hacer varias para un trabajo de investigación. Entonces, sobre eso vamos a verlo ahora en la sesión de búsqueda de información en unos minutos. Doctora Yerena pregunta si es que hay alguna norma que indique que los temas de investigación de interés en algunos campos, perdón, si hay alguna norma que indica los temas de investigación de interés en algunos campos de la salud. Eh, a nivel de Perú, para tesis, para título, en realidad, otra vez, el INS tiene unas líneas de investigación declaradas, ¿no? Investigación en salud para el país, y ahí hay algunos gruesos grupos de enfermedades que son los que como país estamos interesados en investigar y que se ha hecho por consenso. Pero cada universidad, cada institución privada podría tener una línea de interés en particular. Entonces, depende dónde, con quién y para quién vamos a hacer la investigación, es que tendríamos que revisar cuáles son los criterios que debemos de utilizar para los temas de interés. Doctora Ruiz consulta, la doctora Ruiz consulta sobre cuál sería la alternativa si el lugar donde quiera hacer el trabajo de investigación no hay comité de ética. Se puede acudir a otro comité, por ejemplo, puedo acudir a el comité de ética del INS, ahí tienen dos comités, me parece que priorizan los aspectos relacionados a investigación en seres humanos y ensayos clínicos, y hay otro comité que prioriza instituciones del Estado. Pero también hay comités de ética privados a los cuales uno puede acceder. Normalmente, si la investigación que hacemos viene financiada, esos comités van a tener un costo. Generalmente, cuando la investigación no es financiada, no tiene costo, es exonerado o el costo es muchísimo menor. Eso va a depender también de, obviamente, la institución a la cual pertenece el comité de ética, ¿no? La doctora Soto consulta sobre si el consentimiento debe ser individual o es válido en grupos. No existe el consentimiento informado siempre es individual. Cuando hablamos de poblaciones, o sea, cada sujeto, cada población tiene que consentir. Lo que puede ocurrir es que en algunas ocasiones hay consentimiento informado, en otras hay una hoja informativa. Se le informa a la población, pero no se requiere un consentimiento. Y eso va a depender del nivel de riesgo al cual están expuestos los participantes del estudio, ¿no? Preguntan la doctora López, si no hay base de datos digitalizada, todo está en papel, ¿qué otras bases de datos son accesibles y se pueden utilizar? Las fuentes de información. Las más utilizadas son las que tenemos públicamente en instituciones del Estado, como por ejemplo el INEI, ¿no? Que tiene varias bases de datos trabajadas, pero dependiendo del campo de estudio podríamos encontrar bases de datos en diversos ministerios, en algunos casos en los centros de investigación, en los institutos,
en los cuales obviamente la dificultad de acceso a veces está asociada a la posibilidad de acceder a la información. Y esto tiene que ver con la protección de los derechos individuales de las personas que están involucradas en esas bases de datos, ¿no? Ok. Doctor Malpartida consulta sobre la importancia de un proyecto de investigación, si está relacionado con el tipo de diseño de la investigación. No. Esa pregunta es interesante porque no tiene relación el diseño con la importancia. Los diseños de investigación tienen relación con el nivel de sesgo, el potencial error que hubiera solamente por el diseño del estudio, pero eso no tiene relación con la relevancia del tema, del problema o del estudio que se va a hacer, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes y que es bueno mantenerlas separadas, y vamos a conversar en un momento sobre ello. Y la última pregunta, antes de reiniciar, eh, la doctora Soto de de los Reyes, perdón, pregunta: ¿quién mide el nivel de riesgo en el consentimiento? Los comités de ética. El comité de ética es quien determina, pero está basado de acuerdo a normativa previa. Cada comité de ética en su página web indica información. Yo les recomiendo que entren a la página web del Instituto Nacional de Salud, del INS, si gustan, ahí tiene bastante información y documentación relacionada, o a la página web del Comité de Ética Institucional de Cayetano Heredia, que también tiene bastante documentación que pueden ustedes revisar al respecto. Esa es información pública. Ok, entonces, antes que sigan llegando las preguntas, vamos a reiniciar la sesión para poder revisar algunos conceptos que me interesa que veamos hoy día. Entonces, estábamos viendo que necesitamos elegir un tema de investigación, ¿correcto? Pero el tema no es más que el terreno sobre el cual nosotros vamos a tener que identificar un problema de investigación. Y esta es la clave de todo proceso de investigación. Alguien preguntaba: no se me ocurren las ideas, ¿y cómo hago para tener ideas? No, el chiste es este. Yo debo, en el área de interés, en la línea de interés, en el campo de interés que yo he elegido, que yo le he llamado tema en la diapositiva previa, en esa área yo debo tener un ojo crítico, es decir, observar detenidamente qué está pasando. Y voy a buscar un problema que merezca ser mejor entendido, merezca ser resuelto, merezca ser explicado. Entonces, un problema de investigación es algo que está ocurriendo y que la forma sencilla de identificarlo es decir: algo malo está ocurriendo. Como por ejemplo, algo está aumentando, algo está disminuyendo, algo ha ocurrido y nos ha generado una incertidumbre ante cierta situación, algo está cambiando. Cuando ustedes ven eso, observan eso, o hay un daño potencial importante que está apareciendo, en ese lugar ustedes están identificando un problema de investigación potencial. Y entonces, yo voy a tener que observar qué cosas. Mi entorno. ¿Dónde está mi entorno? Mi práctica clínica diaria. Todos los días veo pacientes. Si yo soy clínico, todos los días veo pacientes. Y en determinado momento les va a pasar. Viene un paciente y usted dice: pero este paciente no se comporta como los que yo habitualmente veía. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? El esquema lógico es: tengo una línea de interés, un campo de enfermedad, este paciente está allí, me planteo una pregunta: ¿por qué este paciente no responde al tratamiento como los anteriores? ¿Cuáles son los factores que están asociados a esa mala respuesta? ¿Será que la edad está relacionado a la respuesta negativa al tratamiento o la respuesta inadecuada al tratamiento? ¿O será que la inmunosupresión, o no conozco los factores que están haciendo que este paciente y algunos otros que están llegando no respondan al tratamiento? Entonces yo me comienzo a hacer preguntas, planteo
preguntas sobre el problema que acabo de encontrar. ¿Cuál es el problema? El paciente no responde al tratamiento habitual. Hay una situación diferente, algo que se sale de lo normal, algo que necesito evaluar. Cuando yo observo eso, me hago las preguntas, planteo mis preguntas. Y esa pregunta, el siguiente paso, es contrastarlo contra la literatura científica. ¿Dónde está la literatura? Artículos, publicaciones. Ese es el primer paso. Ahora, si es que es un tema nuevo para mí, es raro para mí, yo no les recomiendo buscar artículos originales. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero un artículo original me responde una pregunta desde el punto de vista de un investigador. Sin embargo, cuando yo me quiero enterar de un tema, es como cuando yo llegué a la universidad y nos formamos en el pregrado. Todos comenzamos a leer, no artículos, comenzamos a leer textos, libros. En el tiempo comenzamos a revisar temas de revisión. Actualmente tenemos temas de revisión mucho más sofisticados, como lo son las guías de práctica clínica, que ni siquiera hay una sola. Hay muchas guías para un tema a veces. Y en algunos campos obviamente no hay, pero cuando hay una guía de práctica clínica la leemos. ¿Por qué? Porque tiene la información actualizada sobre un tema en particular. Y es más, lo tiene catalogado por preguntas que son respondidas en esa guía de práctica clínica y las respuestas están valoradas por nivel de evidencia. Posteriormente se hacen recomendaciones con una fuerza de recomendación asociada a ese nivel de evidencia y todo esto se hace con una estrategia de un orden determinado que es el método para hacer esa revisión sistemática, ese metaanálisis y finalmente concluir con las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Entonces, ok, yo voy a tener que pasar por el proceso de tener unas preguntas y buscar qué cosa dice la literatura, pero no busquen el artículo original primero. Si el tema es nuevo, busquen una guía de práctica clínica y si no hay, busquen un libro, un texto sobre el tema o un tema de revisión al respecto o una crítica basada en evidencias de un tema determinado. Con esa información podría ser hasta una revisión sistemática. Con esa información, ustedes recién se van a buscar los artículos originales. ¿Por qué? Porque es necesario entender, comprender cuál es la lógica, hasta la jerga que utilizan los expertos en el campo en el cual yo recién estoy empezando. Es diferente si ustedes ya son expertos en el campo. Pero experto en el campo no es porque yo soy cardiólogo, soy experto en todos los campos de la cardiología. No, yo soy experto en el campo, en el tema de interés. Entonces, la idea es, si yo no soy experto en el campo de interés particular, reviso textos que me orienten sobre cuál es el panorama, el estado del arte. Primera opción, guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas. Primera opción, guías de práctica clínica. Segunda opción, todo lo demás. Revisiones sistemáticas, temas de revisión, textos, lo que tengan al alcance. Y si ya no hubiera ninguna de estas cosas, recién comienzo a buscar artículos originales, que son visiones particulares de un tema en particular. ¿Sí? Ahora, puede ocurrir en mi práctica clínica si soy clínico, pero ¿qué pasa si mi área de interés, mi desarrollo está en el campo de la gestión? En ese caso, yo voy a partir a hacer revisiones de información no clínica, sino de gestión, ¿no? Entonces tengo que ver programas, ¿no? Tengo que ver literatura que me hable sobre efectividad de esos programas, comparativamente hablando, evaluaciones económicas, evaluaciones de tecnologías sanitarias, tengo que evaluar temas relacionados a la gestión. Entonces, siempre mi práctica, sea clínica, sea de gestión, sea de educación médica, sea cual sea mi área de práctica, yo debo de revisar literatura. Cuando identifico algo que está ocurriendo. Así como identifico un problema clínico, puede ser un problema de gestión, puede ser en cualquiera de estos campos. Pero también puedo identificar ideas a partir de publicaciones. Si ustedes han revisado los artículos, muchas veces terminan con una recomendación que dice, sería bueno
hacer una investigación en esto, masticadito. Te dicen, investiga esto, te están diciendo. Ya el tema viene por la factibilidad. Se puede hacer, tenemos nosotros la competencia, la expertise para hacerlo. Si ocurriera, excelente. La otra posibilidad es que el estudio que acabamos de leer resuelve una situación que no es de nuestro entorno. Y no estamos seguros, por una duda razonable, que ese resultado lo podamos aplicar en nuestra población. Por ejemplo, no basta decir con que, no, este estudio se hizo en España y por eso lo tengo que hacer de nuevo en el Perú. No, sino, ¿en qué población se hizo? Miren, la población en la cual se vio estos resultados es una población en promedio de 60 años. La población que nosotros manejamos para esta enfermedad en promedio tiene 40. ¿La edad no será un factor pronóstico diferente para los dos grupos? Sí. Entonces, si es así, el estudio que se hizo en España no necesariamente va a ser factible o no va a ser aplicable para la población en el Perú. Pero no es porque son españoles y nosotros somos peruanos, es porque tenemos factores pronósticos diferentes y probablemente los resultados no sean aplicables. Tengo que tener una razón plausible para hacerlo. Ese es el método más académico para hacerlo. Ahora, además puedo acudir a los congresos y en los congresos ustedes van a ver que hay muchas presentaciones orales y pósters que no son todavía trabajos completos, no están sometidos a revisión por pares, pero también hay muchas recomendaciones ya que podríamos seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Salen muchas ideas para hacer trabajos de investigación y además a veces ocurre que puedes tener asociaciones con estos investigadores para hacer trabajos conjuntos. Lo mismo ocurre al momento de hacer la gestión. Ustedes van a ver que necesitamos tomar una decisión para ver si compramos un medicamento u otro. ¿Cuál elegimos? ¿Qué tecnología elegimos? Y eso se llama evaluación de tecnologías sanitarias. Y para una evaluación de tecnología sanitaria es ideal hacer al menos una revisión sistemática. Y eso es un trabajo de investigación. Si lo hacemos sistemáticamente, si seguimos un método para hacerlo, porque va a tener una pregunta, no sé, aparte de un problema, hacemos una pregunta, diseñamos un método para resolverlo, ejecutamos y llegamos a unas conclusiones. Eso es investigación. Eso es el método científico. Entonces, una revisión sistemática, por eso, es un estudio de investigación. Entonces, en la gestión vamos a tener muchas oportunidades de tomar decisiones, salvo que ya está respondido. Si la respuesta ya existe, ya no la voy a necesitar plantear como una propuesta de investigación, ¿no? Ojo que en las evaluaciones económicas en salud, en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, casi siempre va a ocurrir que aquello que se evaluó para un contexto diferente al mío, voy a tener que volverlo a hacer. No hay forma de que yo diga, no, se aplica completamente a lo que estoy haciendo. Voy a revisar algunas preguntas más, si es que las hicieron. A ver, un segundito. Si obvio alguna pregunta, me van a disculpar. Lo que pasa es que hay cantidad de nombres y colegios médicos entre todos los mensajes y es posible que se me pase alguno. A ver, sigo avanzando. Listo. Preguntaba el doctor Grande, ¿cuáles son las líneas de investigación de prioridad? Como les dije, eso en el INS lo podemos revisar y en cada institución. Seguimos revisando. Creo que no hay más preguntas. Acá hay una. La doctora Lozada. Ah, no, ella está indicando que se está compartiendo la ponencia. El doctor Aure consulta si fuese experto en el problema, ¿qué tipo de investigación se debería revisar? Ok, si ya nosotros somos expertos en el problema, en el tema de interés, en el área en particular, en ese caso sí ya podemos buscar estudios originales. Y los estudios originales pueden ser secundarios o primarios. Los estudios secundarios, en primer lugar, que deberíamos revisar son los metaanálisis. Los metaanálisis son síntesis de la literatura, o sea, condensan todo lo que pudieron encontrar y que se puede condensar y lo resumen en un solo estudio.
Entonces, los metaanálisis son, digamos, lo primero que deberíamos ver. Pero no todo se responde con metaanálisis. Ahora lo vamos a ver también. Y si yo no encuentro literatura secundaria que haga esa síntesis de literatura, voy a pasar a estudios originales primarios, que podrían ser ensayos clínicos, estudios de cortes, casos y controles. Todo va a depender de la pregunta de interés. Eso también lo vamos a tener que ver en unos minutos. El doctor Navarro consulta la diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis y si es considerado el metaanálisis un estudio de investigación. Lo más fácil, metaanálisis igual estudio de investigación, sí. Un metaanálisis es una investigación de estudios secundarios. ¿Cuál es la diferencia con la revisión? La revisión sistemática es el proceso por el cual exhaustivamente nosotros buscamos literatura con un método, lo traducimos, lo organizamos y consolidamos en algunas recomendaciones e información sobre esa pregunta en particular. Pero el metaanálisis va un poco más allá. Si logramos que encontremos 2 o más estudios que pueden ser juntados y dar un nuevo resultado que sintetice lo previo matemáticamente, eso puede ser un metaanálisis. Y los metaanálisis, los primeros que ocurrieron fueron los metaanálisis de ensayos clínicos. Luego comenzaron a hacerse otros diseños de metaanálisis sobre estudios observacionales, metaanálisis en red, otras técnicas, algunas más complejas, para poder unir literatura diversa. ¿Sí? La autora Agrada nos consulta si un reporte de caso se considera una investigación. ¿Es una producción original? Sí. Un reporte de un caso, porque recordemos que un ejemplo que siempre ponemos es el primer estudio que se hizo, o se presentó, se reportó sobre el HIV, sobre el SIDA, fue un estudio de 7 personas, o sea, 7 casos, y que llamaba la atención porque no encajaba con nada más y se publicó en una revista periódica de Estados Unidos que reportaba este tipo de eventos. Y a partir de esa publicación de casos, ese reporte de 7 casos, se comenzaron a publicar otros más por aquí, otros más por allá, y comenzaron a darse cuenta que era lo mismo. Y así es que se comienza a conocer esta enfermedad que en este momento pues ya es ampliamente conocida, ¿no? Entonces, un reporte de un caso sí se considera una investigación, no una investigación original, pero sí es un reporte, una publicación científica, no una investigación. Va a depender la institución en la cual estemos para que nos permita, nos autorice que esto dé lugar, por ejemplo, a un grado o una de estas cosas, ¿no? Pero en estricto, sí es información científica que se comunica en una revista, ¿no? Ah, nos consulta Diego, ¿cómo empezamos a hacer investigación? ¿Cómo empezamos a investigar? Nos unimos a un grupo, lo hago por mi cuenta. ¿Qué hago? Es variable. Todos tenemos diferentes perfiles. Es como cuando me decían, ¿cómo aprendes mejor tú? Pues cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente. Si bien es cierto, hay varias técnicas, cada uno tiene un estilo diferente. O sea, algunos son mucho más memoristas. Otros necesitan hacer más las prácticas y luego les va quedando. Otros son más vivenciales. O sea, hay varias formas, varios estilos. Igual, la investigación va a tener varias formas de hacerse, pero ¿cuál sería una buena forma, una forma sencilla? Agregarse, adherirse a un grupo que ya está haciendo investigación. Como dicen, aprendemos por ósmosis, ¿no? En el trabajo que está ocurriendo nos vamos integrando y vamos aprendiendo. Es lo que hacemos docencia en servicio para el residentado médico, lo mismo, pero esto es docencia en servicio para investigación. Entonces es algo que estamos justamente discutiendo en un hospital para implementar. Eh, el doctor Valpartida consulta sobre un estudio publicado en una revista indizada. ¿Es garantía de la seriedad del ensayo de investigación? La respuesta clara es no. Tenemos cantidad de ejemplos de publicaciones que han salido en revistas, pues, en el top 10, ¿no? Internacional de calidad. No pongamos nombres, pero
y que estas publicaciones han tenido que luego ser retractadas. ¿Por qué? Porque eran publicaciones falsas, ¿no? Porque eran plagios, porque tenían errores metodológicos serios. Entonces, claro, lo que cambia es la proporción. O sea, el número de estudios de mala calidad en las revistas de alto impacto y de mayor nivel de indización es menor la proporción, son menos los casos. Pero que hay, hay. Y por eso es que la recomendación siempre va a ser realizar una lectura crítica de cualquier artículo que nosotros vayamos a utilizar para nuestra decisión con el paciente, para nuestra decisión en gestión en la institución o para nuestra decisión en la gestión pública. Siempre que vayamos a tomar decisiones basadas en literatura, tiene que haber una lectura crítica de ese artículo de investigación. No hay forma de evitarlo. Ok, entonces vamos a continuar porque el tiempo, si no nos va a ganar, es tirano, tenemos tiempo limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Este problema de investigación lo tengo que documentar de alguna manera. Es decir, lo tengo que plasmar. Entonces lo voy a plasmar en una pregunta de investigación que va a tener pues una estructura mínima en la cual va a haber una población o un problema, ¿no? O un objeto de interés. Cualquiera de estos tres. Además, en la pregunta voy a ver si es que hay una o dos variables de interés. O sea, cuando hay una variable es porque voy a describir algo. Cuando hay al menos dos es porque las voy a comparar o las voy a asociar. Voy a ver si están relacionadas. Y además voy a tener que evaluar el entorno de ese problema. Ahora lo vamos a ver en un momento también. ¿Qué ocurre? Cuando yo paso del tema al problema, identifico el problema, algo que está cambiando, algo que está ocurriendo y que merece la pena ser evaluado e investigado, en ese momento yo tengo que recurrir a la literatura. ¿Para qué? Para poder entender cuán importante es este material o este problema. Y entonces voy a, en la literatura, encontrar magnitud del problema, es decir, cuán grande es, a cuántas personas afecta, cuántos sujetos están afectados. Eso es magnitud, número. Lo segundo es severidad de ese problema, es decir, cuáles son las consecuencias de este problema. La consecuencia es que hay una alta tasa de mortalidad, eso es una consecuencia grave. Eso es severidad. Pero podría generar no mortalidad, sino discapacidad. Igual es grave. O generar complicaciones que me van a costar como sistema o como paciente o como sociedad. Entonces, lo puedo evaluar por gravedad, por costo, por tiempo, ¿no? Y el tiempo tiene dos miradas. Puedo mirar, es un problema muy agudo que no me da tiempo para responder, por tanto es súper relevante. O puede ser al contrario, una entidad que se vuelve crónica. Y entonces, ¿qué ocurre? No importa que no pueda responder, que sí pueda responder. El problema es que se convierte en una carga para, primero, el paciente. Segundo, para el tema económico. Tercero, para el sistema de salud, ¿no? Para soportar esa cronicidad. Entonces, el tiempo va a ser importante poder entender cómo es que este problema es afectado en el tiempo. Y obviamente, si es que es un problema que no tiene solución, cuando apareció el COVID no tenía solución, entonces se hizo un problema grave, porque no tenía solución, porque las personas se morían, porque era afectada una población, sobre todo la más frágil, ¿no? Adultos mayores, veíamos que no teníamos respuesta en el sistema, que saturaba nuestros sistemas, entonces se volvió un problema súper grave. Por eso fue muy relevante investigar en COVID todo un tiempo. Hasta ahora se hace investigación en COVID. Pero además, yo puedo evaluar la relevancia de los estudios, de las propuestas, por el impacto que podrían generar los resultados de mi estudio. Es decir, si mi estudio logra conseguir un cambio en la política pública, ese es un estudio de alto impacto. ¿Ok? Entonces, miren,
yo no descartaría casi nunca una idea de investigación. Es más, con un amigo muy cercano, siempre decíamos, no hay malas ideas. Lo que pasa es que habemos malos defensores de nuestras ideas. Entonces, lo importante es cómo, entre comillas, vendemos nuestras ideas de investigación, cómo las sustentamos. Y esto es lo que les he puesto acá, cómo justificamos que esto que vas a investigar se debe de hacer. Pero tiene que ser con argumentos. En ciencia no somos políticos. En ciencia lo que tenemos que presentar es datos, información, números. Entonces, por eso es tan importante hacer una adecuada revisión de la literatura científica. Y ahora tenemos mucho más acceso que antes. Ahora el problema es otro. El problema es que tenemos acceso a mucha información. Y cómo discernimos cuál es la que vale y cuál es la que no, ese es nuestro problema. Y la otra forma de poder justificar una propuesta es decir, bueno, esto que vamos a hacer es novedoso, pero la figura de novedoso no es decir, nadie ha investigado antes. Eso no me soluciona el tema de la justificación. Pero si no, yo diría, bueno, y acá donde estoy sentado en esta habitación, puedo preguntarme, ¿cuántos, no sé, pues, ¿no? ¿Cuántos zancudos hay, no? ¿Y a quién le interesa? Es que nadie ha investigado cuántos zancudos hay en esta habitación donde estoy sentado. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, por más que nadie lo haya hecho. Entonces, de repente nadie lo ha hecho porque no interesa. Entonces, la idea es, ¿por qué es relevante? Entonces, la novedad puede ser porque el resultado va a ser un aporte, porque el resultado es novedoso, porque va a generar un cambio, va a generar un insumo para tomar decisiones, o podría ser novedoso porque existe un método, una forma diferente de responder a un problema. Y normalmente el método novedoso debe ser más seguro, más confiable, más válido que los métodos previamente utilizados. Entonces, son formas en las cuales yo voy a requerir utilizar la literatura para justificar mi propuesta de investigación. ¿Ok? Entonces, hemos tratado de revisar rápidamente en qué consiste el problema de investigación. Mira que este es el inicio de toda la propuesta. Y que correspondía, digamos, a la primera charla que hoy día teníamos preparada. Tenemos con nosotros al doctor Cabello, a quien le agradezco mucho la invitación. Y doctor Cabello, no sé si es que eh, nos acompaña, ¿sí? En tanto, voy revisando si hay alguna pregunta adicional. Hay un comentario. Pero existen los premios Nobel. No entendí, me va a disculpar, doctor Meneses. Y listo, no veo más preguntas en el chat. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más antes de darle pase al doctor Emilio Cabello. ¿Cómo determinar? A ver, uy, se movió. Ok. ¿Cómo determinar la justificación práctica en aquellos trabajos enmarcados en las características de salud mental? A ver, voy a traducir en mi cabeza cómo funciona el tema de salud mental, creo que es el mío. La justificación práctica, ¿en qué consiste? En realidad, entiendo, se refiere la pregunta a cómo yo justifico una propuesta de manera operativa. Yo les he planteado una diapositiva súper sencilla con la idea de que sean los aspectos que uno puede identificar como claves, ¿no? O sea, voy a buscar justificarlo porque, a ver, este problema es muy frecuente, este problema es muy caro, este problema es muy grave, este problema toma mucho tiempo, este problema no tiene solución. Entonces, tips sobre los cuales yo puedo trabajar para poder justificar mi propuesta. En el campo de la salud mental,
probablemente alguno de los aspectos está relacionado, por ejemplo, en el caso de un paciente, digamos, con esquizofrenia, ¿no? Podemos hablar sobre la calidad de vida de este paciente, sobre el impacto en costos en la familia, tener un paciente con esquizofrenia, sobre, digamos, el deterioro de la persona, ¿no? Y así, hay una serie de cosas que podríamos nosotros enfocarnos para decir por qué ese tema es relevante. Entonces, depende de nosotros cómo construimos, porque eso es un trabajo, es una construcción, la justificación de una propuesta de investigación, ¿no? A ver, regresando. Los premios IG Nobel. Los premios IG Nobel. Se entregan las investigaciones más inútiles y relevantes del año. Bueno, hay de todo, sí. Bueno, no vamos a discutir eso. Siempre los resultados de una investigación hay que ajustarla a nuestra población. Es como... sí, pero, a ver, no es parte de esta charla, pero digamos, el proceso de lectura crítica, para hacerlo súper sencillo, tiene dos preguntas gruesas que resolver. Uno, eh, la validez interna, y dos, la validez externa. La validez interna tiene que ver con si el estudio está bien hecho y si los resultados son relevantes. Y la validez externa tiene que ver con si esos resultados en los estudios que estoy leyendo se aplican a mis pacientes. Es decir, mis pacientes se parecen a los de ese estudio, o sea, yo puedo usar esos resultados para mis pacientes, puedo usar esa recomendación para mis pacientes, ¿se parecen o no? Si mis pacientes tienen los mismos criterios de inclusión, o sea, hubieran entrado a ese estudio, yo puedo usar esas recomendaciones. Si mis pacientes hubieran sido excluidos de ese estudio, probablemente no sirva. Hay un alto riesgo de aplicar esos resultados en mis pacientes. Ese es un tema que podríamos ver al momento de ajustar a la población, cuando decimos si esos resultados se pueden usar o no. Y claro, es una buena analogía lo de, bueno, puedo andar con un saco talla L, yo soy talla S, pero uso uno L, entonces me queda poco grande, ¿no? Podría tropezarme, podría caerme. Ese es, digamos, el problema, ¿no? Muy correcta la analogía, doctor Yatas. Diferencia entre idea y tema de investigación. A ver, el tema es el área, el campo, ¿no? La línea de investigación. La idea es más bien ya el esbozo del problema. Y es más, es un problema ya más aterrizado a sobre esto quiero investigar. No hay una definición clara, los autores van a variar en eso. Yo no trabajaría mucho en hacer una definición específica sobre ello. Yo me concentraría en, veamos cuál es mi línea, mi tema, mi área de investigación, y que es útil. Y lo segundo, tendría que buscar, ¿cuál es el problema ahí? ¿Está aumentando, está disminuyendo, está cambiando? ¿Qué está pasando? Y recién de ahí me voy a hacer mi pregunta y mi objetivo de estudio. Eso es lo que yo sugeriría. ¿Qué bibliografía? No sabría cuál tema. Diferenció el propósito de la justificación. Sí, hay una diferencia importante. El propósito del estudio es lo que yo quiero lograr, hacia lo que quiero llegar. Por ejemplo, yo no uso mucho el tema de propósito a menos que me lo exija un formato. Es mucho más sencillo identificar la justificación. Uy, no sé qué pasó en la sala. Ok, ya estamos visualizando de nuevo todo. Un segundito. Seguimos revisando. Preguntas. Uy, ahora sí hay bastantes preguntas, están aumentando. Un segundito. ¿Cómo formular el problema? En forma de pregunta, en infinitivo. Esa es una pregunta interesante. Muchos textos hablan y muchos autores mencionan
que la pregunta se formula, perdón, el problema se formula como pregunta. Sí, es cierto, se puede formular como una pregunta, pero cuando eso ocurre hemos tendido a confundir el significado del problema de investigación. Entonces, el problema de investigación se puede formular como una pregunta, sí, pero no es la pregunta. El problema es algo que está ocurriendo, algo que está cambiando, algo que está pasando, algo que nos está costando, nos está afectando, algo sobre lo cual necesitamos una solución, necesitamos una explicación. En cambio, la pregunta es aquello que quiero responder. Por ponerles un ejemplo, un problema fue que teníamos una alta tasa de mortalidad en los pacientes que se enfermaban con COVID. Entonces, ese era el problema. Pero las preguntas de investigación no eran, podría ser, ¿por qué la tasa de mortalidad era alta en personas adultos mayores? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la tasa de mortalidad en adultos mayores? Pero esas son las preguntas. O sea, sobre un problema podemos tener varias preguntas. Esa es la forma más sencilla de tratar de entenderlo. Y el problema yo no lo escribo en infinitivo. En infinitivo lo que se escribe es el verbo del objetivo de estudio. Determinar la tasa de mortalidad por COVID en adultos mayores. Ese es el objetivo. Entonces, ¿el problema cuál era? El problema era la alta tasa de mortalidad en adultos mayores. Es alta, no sé cuánta, pero es alta. Mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de mortalidad en adultos mayores? Y mi objetivo, determinar la tasa de mortalidad. Es bien alineadito. Esa es una forma en la cual podríamos ver cómo se relaciona. ¿Cómo diferencio la descripción del problema de la formulación del problema? Ya esos son detalles, ¿no? Eso va a depender del formato que están utilizando. Realmente nosotros, menos en la universidad, como estilo tenemos la formulación del problema para tener claramente cuál es la situación sobre la cual queremos incidir, ¿no? ¿Cómo diferencio en el marco teórico el marco teórico de las bases teóricas? Vamos a tratar de hacerlo muy práctico, ¿sí? El marco teórico viene a ser el conocimiento que tenemos en el momento actual sobre una situación determinada. Y eso está relacionado probablemente a diversas posiciones de autores. Pero el marco teórico viene a ser, en realidad, en la práctica, para nosotros los que vamos a hacer investigación, es cuáles son las variables que intervienen en un problema determinado, cómo se relacionan esas variables, cuáles con cuáles y con qué intensidad. Y por eso es que ustedes habrán visto que hay varias técnicas para graficar la relación entre variables. Los diagramas acíclicos, los estilos estos de causalidad del Spina y Ishikawa, el modelo lógico causal del Ministerio de Salud. No importa qué modelo ustedes escojan. Lo importante es que ustedes puedan establecer cómo es que funciona ese problema. Si lo tienen claro, si ustedes tienen claro cómo se relacionan las variables, cuáles son las importantes, cuáles son las que están modificando los resultados, cuáles son las que podrían hacer expresiones diferentes del problema, entonces ustedes van a conocer el marco teórico. Y ahí yo obviamente tengo una visión muy sesgada hacia lo que es salud desde el punto de vista clínico y epidemiológico. En ciencias sociales se estila un marco lógico o un marco teórico mucho más, digamos, descriptivo por autores, ¿no? La teoría tal dice tal, la teoría tal dice tal, ¿no? En educación también ocurre mucho eso. Pero nosotros en salud en ciencia más bien describimos cómo se relaciona todo y cuál es la evidencia que tenemos al respecto, ¿no? Ese es un poco el esquema que utilizamos en general, ¿no? ¿Cuál es el enfoque actual de la investigación en salud pública? No entiendo bien la pregunta, tal vez se refiere al hecho de que la salud pública ha ido ampliando sus espectros. Ahora hablamos de salud global, salud internacional, hay varios conceptos que se han ido modificando en el tiempo y que han ido abarcando más información, ¿no?
¿Qué documentos presentar para tener acceso a la información, como historia clínica, estudio anatomopatológico en un hospital público y de salud? Ahí son varias cosas. En general, depende mucho del convenio que tengas con la institución. Y lo segundo, que hay que adecuarse a lo que cada institución nos pide, ¿no? No nos piden lo mismo todos. Y es más, no todos nos dan la misma información. Entonces, algunos dan un tipo de información y otros no la dan. Eso va a depender de cada lugar y eso hay que consultarlo en cada sitio. Ah, ¿Cómo diferencio la definición conceptual de la operacionalización de las variables? Ya eso viene más en la parte de metodología, eh, pero la operacionalización es cómo lo voy a entender y medir, ¿no? Y la parte conceptual es qué significa, básicamente. ¿Qué es el Ateneo bibliográfico? Allí sí no lo sé. Mi respuesta es no sé significado. ¿Cómo diferencia una referencia bibliográfica de bibliografía y del Ateneo bibliográfico? Ok, les puedo comentar de la referencia y de la bibliografía. Bibliografía es todos los documentos que nosotros recomendamos que lean las personas. Referencia bibliográfica es todos los documentos que hemos revisado y utilizado en nuestra propuesta y que está citado. Eso es una referencia bibliográfica. ¿Cómo debe hacerse el parafraseo para no tener problemas con el plagio o copia? Son temas que ya no están en lo que estamos hablando, pero ok. Normalmente nosotros debemos de interpretar las ideas o los conceptos y tomar los datos de la información de los artículos que están en resultados o en conclusiones. Y si tengo 3 artículos sobre un dato en particular con 3 valores, yo puedo hablar sobre la tendencia que hay, sobre los valores mínimos y máximos, ¿no? Sobre el grupo en conjunto. Pero no hago copias textuales del documento. En realidad, el parafraseo es una forma de plagio. El parafraseo es tomar un texto, copiarlo, pegarlo y editarlo, a eso le llamamos parafraseo, para que no se parezca al original. Y yo siempre les hago un símil. Eso es como secuestrar a una persona, estoy robando un texto de un lugar a otro, y para que no se den cuenta que lo he robado, le hago cirugía plástica. O sea, ya no lo reconocen. Pero eso no borra el crimen, no borra que yo he copiado y pegado, ¿sí? Entonces eso sigue siendo plagio. Entonces, para no hacer plagio, la única forma es que yo debo apropiarme de la información, ¿no? De los conceptos, de los valores, y los utilizo y yo redacto. Por ponerles un ejemplo, yo tengo, voy a hacer mi introducción y lo voy a hacer en 10 párrafos. Primero hablo de epidemiología, después de clínica, después de métodos diagnósticos, pronóstico, etcétera. Y una vez que ya sé de qué voy a hablar, yo comienzo a escribir y le comienzo a poner los valores, los datos de los artículos que he encontrado y le comienzo a poner las citas. No es que yo copio, pego, no, eso siempre va a terminar en uno u otro grado de plagio. Así suene terrible. No es fácil escribir. La formulación del problema, qué incluye o qué partes, es variable, depende cómo se lo pidan. Algunos piden una formulación en 2, 3 líneas, algunos les piden un bloque, eso va a depender del formato que le están pidiendo, pero en esencia tiene que hablar sobre esta situación que no se conoce, que no se entiende, que está cambiando, que está empeorando, que está siendo un riesgo. Normalmente ese es el problema que se debe de utilizar. Ok, entonces he respondido creo que todas las preguntas lo más rápido posible. Doctor Cabello, no sé si desea hacer la presentación que tenía que hacer o veo rápidamente el tema de búsqueda de información. El doctor Cabello creo que acaba de ingresar a la sala. Tania, si me confirmas, por favor. Julio, si me confirman.
Ok. Bien, entonces vamos a continuar con la otra presentación. En tanto me confirma que el otro cabello ya se conectó, por favor. Vamos a cambiar de presentación y la vamos a ver rápidamente. Es una presentación mucho más descriptiva, que es básicamente para que puedan observar algunos aspectos que me parecen que sería importante que lo tengan eh, presente. Les comparto un segundito. ¿Se ve la presentación de búsqueda? Sí, ¿no? Me confirma, por favor, Tania. Sí, entonces. Ok, entonces, ¿qué es importante? Tenemos cantidad de información. Lo importante ahora es que esta búsqueda sea lo más eficiente posible. Entonces, yo le voy a recomendar básicamente 3 cosas. Pero consideremos que hay muchísima información en la red, o sea, hay cualquier cantidad. Entonces, no tenemos tiempo y tenemos que elegir cuál es la literatura que debemos considerar. En segundo lugar, existe lo que conocemos como sesgo de publicación. Digamos, la posibilidad que haya estudios que no se han publicado, como vemos acá. De todo lo que debería haber, hay algunos estudios, como estos están en blanco, que no se publican. No vamos a discutir por qué, pero no se publican. Y hay algunos inclusive que sí se publican, pero que están sesgados, tienen un problema al momento de publicarse y nadie se dio cuenta. Son errores, son sesgos. Entonces, no todo lo que está publicado Está es... activado. Doctor Cabello, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor Rojas, continúe nomás, doctor Rojas. Yo lo voy a interrumpir cuando termine esta parte, no se preocupe. Excelente, doctor. Continúe, por favor. Bienvenido, sí. Entonces, el sesgo de publicación existe y hay que tener Sí, ya me conecté con el doctor cuidado Rojas. con esta información. ¿Sí? Tercer aspecto que hay que tener en cuenta al momento de buscar información. O sea, si bien es cierto, buscar no es complicado, hay que tener ciertas estrategias. Entonces hay que, en primer lugar, tener en cuenta que el inglés es el idioma universal de la información científica. Entonces debemos tener o perderle el miedo al idioma o sencillamente hacer estratégicamente siempre búsquedas en inglés. Entonces, no es un problema que no esté muy entrenado, esto se hace muy rápido, con lo que hoy día les voy a decir, deberían tener ciertas nociones para poder hacer una búsqueda mejorada. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos aplicado la literatura para hacer medicina basada en evidencia, es decir, para tomar decisiones para el mejor manejo de nuestros pacientes. No como las series de televisión, sino en donde nosotros con nuestra experiencia, haciendo uso de esa evidencia encontrada y con los valores y preferencias de los pacientes, tomamos decisiones. Y esa es la idea de la medicina basada en evidencias. Es más, tanto es así que la colaboración Cochrane lo que hizo fue, al darse cuenta que había mucha literatura, que las personas tenían dificultad para leer toda esta cantidad de literatura, comenzaron a generar opciones para sintetizar la información. Y es así que generan modelos para metaanálisis y revisiones sistemáticas. En los 90, el grupo de Sackett y Guyot ya hablaban sobre la calidad de la información que estaba publicada y cómo el uso de esta información tenía que ser con cuidado, en donde debíamos hacer una revisión crítica de la literatura publicada para poder utilizarla en general. Entonces, ¿qué cosa tenemos que pensar? Para yo buscar información, debería tener en cuenta que son 4 cosas que van a ocurrir. Primero, tengo que tener muy claro qué buscar. O sea, yo no entro a buscar información y a ver lo que caiga. Eso le llamamos phishing en investigación. Yo lo debería tener muy claro qué necesito. Entonces, cuando yo tengo ya mi pregunta de investigación, yo puedo buscar con esa pregunta literatura. ¿Por qué? Porque voy a tratar de encontrar estudios que responden lo mismo que yo me estoy preguntando. Esa es una opción. Y la otra es, me hago otras preguntas. Bueno, ¿y cuál ha sido la magnitud de esta enfermedad? Comienzo a preguntarme por la incidencia, la prevalencia. ¿Y cuál ha sido la gravedad, las consecuencias, el impacto? Comienzo a hablar sobre el pronóstico de enfermedad. Y comienzo a hacer varias preguntas sobre el tema de interés. Entonces mi estrategia de búsqueda no es una sola cosa. Voy a buscar varias, pero voy a tener que buscarlas por separado normalmente para que no tenga que tener todo mezclado, ¿no?
Lo segundo es dónde voy a buscar, ¿no? ¿Qué fuentes? Lo tercero es cómo hago para buscar, que es el método que sigo. Y lo último va a ser lectura crítica, que es qué hago con lo encontrado. ¿Qué buscar? Primer paso, yo se los comenté hace un momento, debemos conocer el tema, puede ser a través de los libros o cualquier fuente en internet, pero por favor, Google no. Google no es una buena fuente, los va a confundir, no hay forma de decir qué es mejor, qué es peor. Usemos fuentes científicas. Por ejemplo, UpToDate, Annal Reviews, cualquier fuente de literatura en general ya previamente trabajada sobre data secundaria que tiene algún grado de garantía sobre el contenido de la información. ¿Qué buscar? Hagamos una pregunta. Esa pregunta, yo sé que a todos nos enseñaron lo que es la estrategia PICO, paciente, intervención, comparación, resultado. Los españoles le dicen PICOR. Pero lo que deberíamos estar pensando es, ¿qué otras estrategias existen? Porque en realidad PICO solo sirve para estudios de ensayos clínicos, estudios de intervención, los que quieren evaluar tratamiento. Las otras estrategias tienen otros moldes que ahora lo vamos a ver rápidamente. Paciente no necesariamente es un paciente, puede ser una población de estudio o puede ser un problema de interés, un objeto de interés. Cuando hablamos de la estrategia PICO, hablamos de una intervención y su comparación. Siempre tenemos que definir la intervención y la comparación. ¿Contra qué vamos a comparar esa intervención? Y el resultado siempre debe ser el más relevante, el resultado más importante para algo. Por ejemplo, si estamos hablando de un tratamiento antihipertensivo, el resultado más relevante no es controlar la presión. El más relevante va a ser disminuir la mortalidad, aumentar la sobrevida. Todas las enfermedades que matan, el resultado más relevante es sobrevida, mortalidad. Y luego voy a poder buscar si es que hay algún impacto en eventos graves, complicaciones severas, otras complicaciones, y recién voy bajando en el tiempo. Entonces, mi estrategia de búsqueda implica que yo incluyo información determinada. Pero ojo, hablábamos de que hay diferentes diseños de estudios y que algunos diseños son los primeros que debo de buscar. ¿Por qué? Por su nivel de evidencia, por el sesgo que existe. Entonces, a mayor nivel de evidencia, como por ejemplo los metaanálisis de ensayos clínicos, menor cantidad de sesgo. Por eso es que está en la cúspide de la jerarquía de la evidencia. Y luego vamos bajando por los ensayos clínicos aleatorios, estudios primarios, y luego podría hablar de los metaanálisis de cohortes, y recién voy a ver los estudios observacionales individuales, ¿no? Cohortes, casos, controles, transversales. Estos son los analíticos. El transversal puede ser analítico, descriptivo, y luego voy bajando a estudios ya más descriptivos, como series de casos o reportes. Miren, al final la opinión del experto, que no es por el experto. Estamos hablando cuando el experto dice, en mi opinión. Pero si el experto les dice, en la guía tal, en el metaanálisis tal, en el ensayo clínico tal, dice tal cosa, no es la opinión del experto. Eso es la evidencia que está citando el experto. También es bueno tener en cuenta que las preguntas que nosotros hacemos van a estar relacionadas más a ciertos diseños. Si yo hago una pregunta de tratamiento, el mejor diseño va a ser un ensayo clínico. Pero si mi pregunta es sobre, digamos, epidemiología relacionada a incidencia, a prevalencia, en el caso de incidencia, el mejor estudio es un estudio de cohortes. Pero para prevalencia no me va a salir probablemente de cohortes. Voy a mirar suficiente con un estudio transversal. Y si yo quiero un método diagnóstico, también es un transversal, pero ese transversal requiere que haya una comparación con un gold estándar. Si yo quiero saber la causalidad de una enfermedad, puedo ver estudios de cohortes. También podría haber casos y controles con un poquito más de sesgo. Y si quiero saber el pronóstico de una enfermedad, el diseño de estudio es un estudio de cohortes. Pero ojo, no cualquiera tiene un estudio de cohortes de sobrevida. Entonces, miren, depende de mi tipo de pregunta, yo voy a buscar un diseño de estudio diferente. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿dónde busco información? Dos fuentes, Biblioteca Cochrane, Tape Database. Dos buenas fuentes para obtener información. Cochrane se ve así, es interesante, tiene información de muy buen nivel, metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, protocolos de ensayos clínicos. Este es el Cochrane americano. Y Trip Database, digamos, lo que nos da es la posibilidad de recurrir o acceder en el buscador de manera gratuita
información, por ejemplo, pongo COVID-19 y yo voy a encontrar, miren, qué interesante, me aparece evidencia secundaria. Y en la evidencia secundaria voy a encontrar, miren, a la derecha, revisiones sistemáticas, resúmenes basados en evidencia y guías de práctica clínica. Si lo pongo más grandecito, ratito, voy a ver que aparecen, miren, las guías hasta por países, aquellos que producen mayor cantidad y calidad y otros países. Y estos son revisiones de publicaciones secundarias, todo esto. Entonces, la ventaja de Trivatabase es que ustedes van a acceder a información de este tipo de manera gratuita, nada más que eso. Pero no les estoy diciendo que entren a Trivatabase para buscar artículos originales, eso es después. Primero nos enteramos del tema y después recién buscamos artículos originales, ¿sí? Tiene otras formas de entrar, como búsquedas avanzadas, pero primero por eso, primer paso, ¿qué cosa voy a buscar? Mi pregunta, claramente qué cosa es lo que quiero investigar, y recién cuando ya tengo claro, ya leí, ya me enteré, ya revisé las guías de práctica clínica, los textos, la información que me orienta sobre el tema, conozco la jerga, recién entonces yo voy a pasar a decir dónde busco esa información. Y para eso, ¿qué fuentes yo les recomiendo? PubMed, que tiene literatura de Estados Unidos, ¿no? De la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y tiene la influencia sobre todo el mundo en realidad. Hay muchísimas revistas indizadas de muy buena calidad, la gran mayoría en castellano. Segunda base que hay que buscar, LILACS. LILACS es literatura latinoamericana en ciencias de la salud. Si nosotros estamos en el Perú, hay que buscar literatura latinoamericana. Y en tercer lugar, ScienceDirect. ScienceDirect es una de las fuentes que hay de información europea. Está muy vinculado a Elsevier, que es una editorial europea. Pero con esto tenemos una idea más o menos aproximada a lo que está pasando en el mundo en publicaciones científicas. Hay unas cuantas revistas peruanas que están en LILACS, un buen número, digamos, pero en PubMed solamente tenemos dos, ¿no? La revista del INS y la revista de la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Entonces, no hay mucha intersección entre LILACS y PubMed. Entre PubMed y ScienceDirect hay bastantes artículos que están en las dos bases, pero hay muchas que solo están en ScienceDirect y hay muchas que solo están en PubMed. ScienceDirect tiene cobertura mayor en Europa, PubMed más en Estados Unidos y sus áreas de influencia, pero no es exclusivo de cada uno de estos sitios, ¿no? Probablemente no encontremos información de otros sitios, pero para empezar, yo diría mínimo estos tres sitios. El buscador de PubMed es muy sencillo, tiene formas de revisar, guías del usuario. Les pasé los enlaces para estas guías, tanto de PubMed, ScienceDirect como LILACS, para que les puedan compartir el colegio médico. Hay una serie de herramientas que son interesantes, se pueden utilizar. LILACS tiene un buscador también. Siempre vayan a lo que es búsqueda avanzada, ¿no? En PubMed, miren, pueden tener acá búsqueda avanzada abajito. Y en LILACS también van a encontrar búsqueda avanzada. Y si vamos a la página de ScienceDirect, también aquí ustedes van a encontrar búsqueda avanzada. Entonces, recomendación, siempre utilicen la búsqueda avanzada porque esa les va a permitir encontrar mejor calidad de información. Entonces, ¿dónde debo buscar? Normalmente yo les recomiendo, busquen por lo menos, después que ya se enteraron del tema, artículos originales en Medline o PubMed, que es lo mismo, finalmente, en sentido práctico, ScienceDirect y LILACS. Con esa información, ustedes podrían tener una visión panorámica. Si tienen acceso a otras fuentes, por ejemplo, ¿no? Ovid, Wiley, Clinical Key, Springer, EBSCO, fantástico. Pero estos tres no podrían faltar. Mínimo estos tres. Si ustedes tienen alguno que reemplace alguno de estos, fantástico, lo pueden utilizar, pero yo les diría que es el mínimo necesario para buscar información. LILACS en español, en portugués también, pero PubMed y ScienceDirect en inglés básicamente la búsqueda. Si quieren buscar información peruana, tres sitios para buscar. Uno, LIPEX, que es literatura peruana en ciencias de la salud, parecido a LILACS, pero Perú. Y ahí van a encontrar que el IPEX está en Biblioteca Virtual en Salud del Perú. Entonces acá van a encontrar información gubernamental, pero también va a aparecer ya lo que es un gran esfuerzo a nivel nacional, que es Alicia. Alicia es un repositorio del CONCITEC.
Y en este repositorio ustedes van a tener acceso a algunas revistas peruanas, pero sobre todo a las tesis que están en los repositorios de las universidades, que por ley se ha implementado y es obligatorio para todas las universidades. Entonces, esta es una muy buena fuente para poder acceder. ¿Dónde más podemos buscar? Google, no. Google académico si quieren. Pero esto es ya extra, es el último paso. Después de todo lo previo, podríamos ir a buscar Google académico. ¿Ok? Porque me va a dar información, aunque no esté necesariamente organizada. Otras cosas que puedo hacer es siempre fíjense en las referencias de los artículos que ya encontraron, busquen en las instituciones, contacten a los expertos, no está de más, y con eso pueden ampliar la posibilidad de tener resultados exitosos. Entonces, miren, que buscar, tiene que estar muy claro qué cosa quieren y enterarse bien del tema para poder tener claro su estrategia de búsqueda. ¿Dónde buscar? Al menos yo les recomiendo que busquen en PubMed, ScienceDirect y Lilacs. Y si vamos a buscar en Perú, tienen LIPEX, tienen Alicia como posibilidad principal. Esas dos yo diría que es la que... Y si quieren ya, pues, Google académico, pero que no es de Perú, es en general como el último buscador que diría que pueden agregar. El cómo buscar básicamente es un taller que hay que desarrollar para hacer la estrategia y lo último que debemos tener muy claro es qué hacemos con lo que encontramos. Lo que tenemos que hacer es lectura crítica. La lectura crítica, como les decía, la validez interna de los documentos, de los archivos, y la validez externa. La validez interna es cuán bien están hechos los estudios y cuán relevantes son los resultados, eso para cualquier diseño, y hay preguntas y hay guías para eso. Y la validez externa, si esos resultados le sirven a mis pacientes. Mis pacientes podrían entrar en el estudio, cumplen con los criterios de inclusión. Si cumplen, tiene validez externa para mí. Pero si no cumple, probablemente tenga un riesgo en aplicar esos resultados. ¿Ok? Esa es, digamos, la mirada general. Dos cositas finales. Cielo Perú o Cielo Internacional. Hay que tener en cuenta que Cielo, en realidad, por ejemplo, Cielo Perú tiene un montón de revistas. La ventaja de Cielo es que está a texto completo. Nada más. Pero Lilacs tiene muchas más revistas que Cielo. Si no tienen tiempo, usan Cielo y rapidito todo lo que esté va a estar completo. Pero si van a hacer una búsqueda más completa, deben usar Lilacs. Esa es una recomendación que les hago a todos. Conclusión. Definan qué quieren, qué cosa van a buscar. 2. Definan dónde van a buscar. Yo les he dado 3 escenarios en literatura general, 2 para el Perú y uno adicional que es el Google académico. En cada buscador habrá alguna forma en particular de usar la herramienta. Conectores, términos controlados, términos mesh, términos DEX, límites, filtros, ¿no? Y el último paso es leer críticamente todos los artículos. No crean todo lo que leen. Tienen que revisar la metodología. Hola. Sí, doctor Emilio, lo escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por los inconvenientes que hemos tenido con este Microsoft Teams. Sucede que no estamos muy habituados, creo que con esta plataforma, pero en fin, estamos nuevamente conectados. Muchísimas gracias por su participación a cada uno de ustedes y por supuesto en particular al doctor José Luis Rojas Vilca, que él es no solamente un gran amigo, sino es un experto y maestro en epidemiología clínica, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, él es también médico asistente justamente en el área que le compete, en el cual tiene muchísima experticia, que es la epidemiología clínica y la estadística. Y trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también es docente de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Yo en muchas oportunidades he escuchado, José Luis, este tema de
la búsqueda bibliográfica y cómo enfocar un problema de investigación. Y creo que ha sido muy oportuno escucharte, José Luis, y llevarnos de la mano desde la idea de la investigación a cómo plantear un problema, y luego de plantear un problema, cómo, digamos, hacer el análisis de este problema, sustentarlo, justificarlo y, sobre todo, ofrecerle el marco teórico, que es la parte más importante de cómo se guía un trabajo de investigación. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación muy activa y, por supuesto, has resuelto mucho las dudas que probablemente tienen nuestros participantes el día de hoy. Como dijiste al inicio, este es el tercer curso de investigación cuyo propósito es fortalecer las competencias de los médicos colegiados a nivel nacional de las 27 regiones de nuestro país. Hemos entendido que el fortalecimiento de las competencias en investigación es un eje importante para empezar a promover y desarrollar investigación en nuestro país. En ese sentido, en este tercer curso, estamos, básicamente orientados a que nuestros colegas formulen proyectos de investigación. Desde la idea de la investigación, desde la formulación adecuada de la pregunta de investigación, y luego vayan a una revisión bibliográfica adecuada y pertinente, como tú lo has dicho muy bien, José Luis, que es necesario para, digamos, sustentar el marco teórico de lo que es un estudio de investigación. En este primer módulo, justamente, la idea es lograr ese objetivo, que ustedes se sensibilicen y, digamos, se capaciten en el tema de cómo una idea de investigación puede formularse en una pregunta de investigación y cómo hacer una búsqueda bibliográfica adecuada para sustentar un marco teórico adecuado. Los siguientes 3 módulos van a tener justamente pertinencia también con esta idea de que ustedes aprendan a formular un proyecto de investigación. Porque la idea es que en el año 2023 ustedes participen con su proyecto de investigación en el fondo concursable del 2023. En realidad queremos una participación amplia, especialmente de las regiones de nuestro país. En la mayoría de las oportunidades anteriores, casi el 50% ha sido participación de Lima y provincias. Ahora queremos que esto se amplíe mucho más a las regiones de nuestro país. Entonces, en los siguientes módulos ustedes van a ver cómo se formulan los objetivos claramente de un proyecto de investigación, qué tipo de diseño tengo que utilizar, ¿no? Cómo hacer que el título de mi trabajo tenga coherencia con los objetivos, con el diseño de investigación. Y también, de repente, vamos a hablar sobre 2 herramientas bioestadísticas muy importantes, que son la utilidad del chi cuadrado y del t-student. Y en la última parte, en el cuarto módulo de este curso, vamos a hablar fundamentalmente de las consideraciones éticas, pero orientadas al tipo de investigación o proyecto de investigación que ustedes están diseñando. Y también una parte importantísima es cómo hacer las referencias bibliográficas de manera adecuada. Para ello tenemos participantes o, digamos, expertos realmente en el tema, como el caso de la doctora Frida Samalvide para hablar de los aspectos éticos, el doctor Juan Miyajira para hablar sobre el tema de cómo, digamos, hacer las referencias bibliográficas, el doctor Leandro Guayanay para que nos hable un poco de bioestadística básica, al doctor César Loza, experto en diseño de investigación, y como el día de hoy hemos tenido un gran experto y realmente estamos muy contentos por tu participación, José Luis, en realidad has cubierto muchísimas de las expectativas que teníamos respecto a tu presentación, estamos muy agradecidos y creo que el día de hoy ha sido muy fructífero para nosotros cuando nos hablas de desde la idea de investigación hasta llegar a un proyecto de investigación y hacer una búsqueda bibliográfica adecuada. Una de las preguntas de nuestros participantes era ¿cuál es el formato o protocolo de investigación? Como tú bien decías, no existe un formato único, no existe un formato universal. Existen formatos con ligeras variaciones probablemente. Entonces nosotros como Comité Científico de Investigación e Innovación del Colegio Médico del Perú estamos presentando el formato que va a servir de base para que se presenten los proyectos de investigación en el año 2023. Sigamos la siguiente, por favor. Entonces, este formato tiene 9, digamos, ítems. Primero es el título del proyecto de investigación, un resumen, la introducción,
los objetivos, material y métodos, aspectos éticos, el cronograma y presupuesto del proyecto, las referencias bibliográficas y los anexos. Justamente este tercer curso trata de ver los ejes más importantes de cómo elaborar este protocolo de investigación. La siguiente. Cuando nos referimos al título, este debe ser un título comprensible y debe describir adecuadamente el contenido del proyecto, del protocolo de investigación. Ni muy corto ni muy largo. Entonces es bien importante. Y se recomienda que en estos títulos no existan abreviaturas ni nombres comerciales y a veces solemos utilizar jergas que tampoco son adecuadas. Siguiente. Respecto al resumen, esto es un tema que también ya es muy conocido. Para el efecto del proyecto de investigación, hay que hacerlo en idioma español, en un solo párrafo. En esta parte hay que incluir aspectos nuevos e importantes del estudio, como enfatizaba el doctor José Luis, que es importante decir qué es lo nuevo y importante que yo tengo para, digamos, justificar este estudio, ¿no? Con un contenido de máximo 200 palabras. Además, de manera resumida, tiene que incluirse los objetivos del estudio, el diseño de estudio y los procedimientos básicos y las técnicas que se van a utilizar. Respecto a la selección de las unidades de análisis, los sujetos o animales de experimentación, en el caso que sea necesario, y los métodos de recolección de los datos y el análisis de los mismos. Siguiente. En la introducción es una parte importantísima de un proyecto de investigación. Este incluye el planteamiento del problema, el marco teórico y la justificación como los tres ejes más importantes. Además, esta parte del proyecto de investigación debe expresar el fundamento lógico que guía el estudio y además también incluye la sustentación teórica del estudio mediante una revisión bibliográfica relevante y necesaria, como lo ha expresado el día de hoy el doctor José Luis Rojas. También es importante hacer la justificación del estudio, mejor dicho, las razones que motivan a realizar este estudio. Y un aspecto importantísimo que tiene que evaluarse es la viabilidad de la investigación. ¿Va a ser factible en realidad llevar a cabo este estudio? Muchos proyectos pueden ser muy bonitos, grandes ideas, pero muchas veces no son viables o factibles de realizar. Siguiente. Los objetivos también creo que es ya conocido, que estos deben ser descritos de manera definitiva y describir los términos como determinar, evaluar, describir, explorar, etc. Y es bueno incluir tanto un objetivo general como objetivos específicos. Y no muchos objetivos específicos, sino tal vez 2, 3 objetivos específicos claros y bien fundamentados. Siguiente. Respecto al material y métodos, es importante que el protocolo de investigación cuente con el diseño de estudio, o sea, qué tipo de estudio o diseño se va a realizar, describa la población de estudio, la ubicación espacio-temporal de esta población, los criterios de selección, tanto de inclusión como de exclusión. Respecto a la muestra, hay que describir las unidades de análisis y de muestreo, el cálculo del tamaño de la muestra y el método de selección para la obtención de la muestra. Otro aspecto importante de material y métodos es la operacionalización de las variables. Hay que describir qué tipo de variables, hacer la definición operacional de la variable y también es bueno expresar la forma de cómo van a ser medir estas variables o, en todo caso, cómo se van a registrar o, si es necesario, qué indicador se va a utilizar para dar cuenta de estas variables. El otro aspecto importante son los procedimientos y técnicas, en la cual hay que describir los métodos, los instrumentos, aparatos y equipos y explicar con detalles los procedimientos que vamos a utilizar. Y el otro, finalmente, es el plan de análisis. El plan de análisis que tiene que ver básicamente con el tipo de análisis estadístico o las herramientas estadísticas que vamos a utilizar en nuestro proyecto de investigación. Y luego, la siguiente, por favor. Finalmente, las otras partes del estudio son los aspectos éticos. Justamente este curso va a tener un ítem muy especial para hablarnos sobre los aspectos éticos a través con la autora Fines Arvalide, el cronograma y presupuesto, que es importante para, digamos, ver la viabilidad de este estudio, las referencias bibliográficas de acuerdo a, digamos, ciertas normas existentes. Para eso también en este curso vamos a hablar sobre cómo hacer referencias bibliográficas de manera adecuada y finalmente el aspecto de los anexos.
Sobre las bases de este concurso del Fondo Concursable de 2023, van a ser entregadas con la debida anticipación y probablemente en mayores detalles lo que va a hacer este protocolo de investigación. Sin embargo, este protocolo de investigación que estamos presentando el día de hoy es la base sobre la cual ustedes ya pueden ir construyendo sus protocolos de investigación para presentar el año 2023. No tenemos más diapositivas. Quisiera nuevamente retornar con el doctor José Luis Rojas, si está, por favor, José Luis, si todavía está presente. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Disculpe, Creo me que algunas desconecté. preguntas todavía José Luis que resolver. Yo sé que has estado absorbiendo muchas de ellas y por favor quisiéramos que continúes en la misma metodología que has estado utilizando. Muchísimas gracias, José Luis. Ahora, doctor, en realidad, gracias a usted por la invitación y al Colegio Médico. Un gusto siempre estar en la casa. Aproveché a responder en el chat dos preguntas que lo puedo leer. Preguntaba alguien sobre el sesgo de publicación que comenté al inicio de la presentación. Sí, se usan técnicas gráficas como el funnel plot o le llaman algunos gráfico del embudo, ¿no? Que hace el que les mostré. Básicamente lo que nos dice es cuando hay asimetría debe haber probablemente un sesgo de publicación porque normalmente debería estar balanceado el gráfico, ¿no? Preguntaba después alguien más sobre, a ver. Sobre el número de artículos que se deberían utilizar para hacer una investigación. No, no hay un número. Debe ser lo suficiente y necesario, pero no hay una recomendación universal, ¿no? Algunos dicen no menos de 20, otros dicen no más de 40, pero es muy variable. Hay revistas que ponen un máximo, antes lo ponían básicamente por tema de espacio, pero lo importante es que toda la información que se utilice en las referencias esté realmente bien utilizada, o sea, y no se obvie información que sea útil. Entonces, es un tema de eficiencia de uso de la literatura, ¿no? Si yo tengo 10 artículos sobre un tema, pero repiten lo mismo, probablemente utilice el más significativo, por ejemplo, ¿no? Y más bien aproveche otros artículos para otros temas que valga la pena incluir. Y si tengo un metaanálisis, ya me olvido de todos los otros pequeñitos y me quedo con el metaanálisis, ¿no? Eso es un poco la conducta habitual, ¿no? Y siguen habiendo preguntas, así que seguiré respondiendo, doctor, hasta que usted me diga. ¿Podrían correr el formato? Siempre Luis, debe haber un... Doctor. sí. Podemos continuar, José Luis, por supuesto. Sí, disculpe. Pregunta atrás, Ruiz, ¿siempre debe haber un objetivo general o solo se pueden colocar los específicos? Allí sí, la respuesta es clara. O sea, los estudios deben de tener un objetivo general o un objetivo principal, mínimo. Cualquiera de los dos, pero tiene que haber. Podría no haber objetivos específicos, pero general o principal sí tiene que haber, ¿no? Que es, digamos, lo que deriva directamente de la pregunta de investigación, ¿no? No lo han preguntado, pero vale la pena. ¿Hasta cuántos objetivos específicos se pueden tener? Algunos recomiendan que mínimo 5, mínimo 10. No, la recomendación es, si no tienes objetivos específicos, no hay problema, si el principal es importante. Ahora, ¿cuántos? Tal vez 2, 3. Cuando yo veo 5 objetivos específicos, ya estoy pensando si realmente saben lo que quieren. Y si tienen 10, ya definitivamente ya algo pasó ahí, algo no está bien. Entonces ya ni sin leerlo, ¿ah? Entonces, los objetivos son lo más importante del trabajo de investigación. Van a tener una clase de eso en la siguiente sesión, así que no voy a incidir mucho en el tema, pero es lo más importante de todo el trabajo de investigación. Así que ahí sí hay que poner todas las municiones, como dicen. En el caso de una tesis, las comparaciones de los resultados son solo de tesis o también de artículos. Esa es una pregunta interesante. Ahí el nivel de evidencia es el que vale. Deberíamos de usar artículos o publicaciones originales para nosotros poder discutir en la tesis, en cualquier tesis. Si es que no hay información en publicaciones, yo utilizo las que se encuentran en las tesis como un tema adicional.
Pero no es que si yo hago una tesis, tengo que buscar información de tesis. Eso es falso. La información que debo utilizar siempre es la de mayor nivel de evidencia. Y como les comenté al inicio, las tesis no están dentro de las publicaciones, son consideradas literatura gris y las uso sobre todo cuando no hay más información alrededor o de repente me grafican lo que está pasando de manera mucho más local que no hay en publicaciones. Entonces, ahí son útiles, pero realmente no deberían reemplazar a las publicaciones científicas. Bien, José Luis, tal vez una pregunta adicional para... A ver, escogeremos una. Una investigación con una sola variable y dos variables son válidos, ambos son variables. No, no hay investigación con dos variables. Lo que puede haber es que tienes una variable principal o dos variables principales, pero no existe un estudio que solo tenga dos variables, no hay forma, eso tendría demasiados sesgos. O sea, las variables principales son lo más importante que está en tu objetivo. Y si tienes una sola variable, probablemente sea un estudio descriptivo. Y si tienes dos variables en tu objetivo, probablemente sea un estudio analítico, salvo error u omisión. Pero además de esas, necesitan una serie de variables secundarias y variables generales que te describan la población. Entonces, creo que también lo van a ver en otra sesión. El tema de variables es un poquito más complejo que solamente hablar de una o dos. Doctor Cabello, muchísimas gracias. Un gusto de haber estado con ustedes. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por tu extraordinaria presentación. Creo que el día de hoy nos has dado muchas luces de cómo tenemos que empezar a investigar. Sin embargo, permíteme una pregunta final que creo que es parte de la motivación a nuestros colegas, especialmente de las regiones, de las 27 regiones de nuestro país. La pregunta es, como alguno de nuestros colegas decía, ¿cómo hago que mis ideas fluyan para empezar a escribir un protocolo? ¿Cuál es su recomendación en base a su experiencia, doctor José Luis Rojas? Doctor, lo primero que yo les diría es, no tengan miedo. O sea, para hacer investigación no es necesario ser una eminencia en el campo de la investigación. Para hacer investigación es regresar a yo siempre digo, regresar a nuestra niñez. Cuando éramos chiquitos y desarmábamos un juguete y nos sobraban piezas, éramos investigadores en potencia, porque estábamos preguntándonos cómo funciona. En el tiempo dejamos de hacer eso, porque le tuvimos miedo, no, que se malogra, que se rompe, ¿no? Pero en realidad investigar es eso, es preguntarnos cómo funciona, qué está pasando, está esto asociado. O sea, esas preguntas son las que todos nos hicimos cuando éramos chicos. O sea, investigadores somos todos, somos natos. Pero lo que tenemos que hacer es tener un cierto orden, básicamente, para plantear nuestras preguntas. Lo que hoy día hemos conversado, que ha sido bastante rápido, entiendo, es una secuencia lógica de cómo llegar a una pregunta de investigación que valga la pena responderse, ¿no? Entonces, no tengan miedo, láncenla a la piscina, leyendo y leyendo van a ver que surgen cada vez más ideas, pero lo que hay que desarrollar en el tiempo es la capacidad de observación, ¿no? Y no perder esa capacidad que teníamos cuando niños de sorprendernos por todo, ¿no? Esa es la situación real. Muchísimas gracias, doctor José Luis Rojas, deseando que todos nuestros colegas efectivamente se hayan sensibilizados y motivados en esta reunión. Y vamos a acompañarlos en los siguientes 3 módulos también. Y deseamos que, como dice el doctor Rojas, no tengan miedo, empiecen a hacer su protocolo y vamos avanzando progresivamente en los siguientes módulos. Probablemente vamos a avanzar y las dudas y preguntas que tengan, pues háganlas llegar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación, sus preguntas, el interés que han mostrado realmente y por supuesto al doctor José Luis Rojas que nos ha demostrado nuevamente que una altísima calidad en este tema y es conocer amplio de este tema. Muchísimas gracias, doctor Luis Rojas, un abrazo y muchísimas gracias y hasta pronto con cada uno de ustedes. Buenas tardes.